Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bienvenido y bienvenida al canal Vox Luterana. Yo soy el pastor Miguel Torneira y en ese espacio, las buenas noticias acerca de la salvación por la fe en Cristo Jesús y acerca de la iglesia luterana serán proclamadas para ti. En este video, presentaré una introducción al libro de Números, así como un resumen del contenido de todo el libro. Por eso, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. El libro de Números se titula en la Biblia hebrea como En el desierto, Bemidbar, proveniente de una palabra del primer versículo. Por contener muchas listas y números, lo titularon Números, probablemente por causa del latino Liber Numerorum, libro de los números, tomado a su vez del griego aritmoi de la Septuaginta, que significa números. El libro de Éxodo describe la salida de Israel de Egipto y el comienzo del viaje hacia la tierra prometida. El libro de Números describe ese viaje. Normalmente ese viaje no habría tomado mucho tiempo, unos pocos meses, pero Israel inicialmente se negó a entrar en la tierra prometida. Por esto, Dios ordenó a Israel que vagara por el desierto durante 40 años, hasta que murieran todos los que se habían rebelado. El libro alterna entre relatos de viajes y listas de números y reglamentos. El propósito del libro es describir cómo el Señor preserva a Israel desde Sinaí hasta Canaán, a pesar de los obstáculos. El libro de Números fue escrito por Moisés, probablemente entre los años 1445 al 1406 antes de Cristo. Antes de dejar el monte Sinaí, Dios le ordena a Moisés que cuente los guerreros de Israel y organice las tribus. El amor de Dios por el orden fue indicado por la forma en que dispuso el campamento y por el orden en que los hizo marchar hacia la tierra prometida con las columnas de nube y fuego guiándolos todo el camino. Dios llevó a Israel al límite sur de la tierra prometida y les dijo que entraran y tomaran posesión. Moisés envió 12 espías, uno de cada tribu. 10 espías regresaron con un mal informe sobre la tierra, sembrando el temor de los fuertes habitantes cananeos. ¿Para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? ¿Para morir a filo de espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean tomados prisioneros? ¿Acaso no sería mejor que regresáramos a Egipto? Y unos a otros se decían: designémonos un capitán y volvámonos a Egipto. Números capítulo 14, versículos 3 y 4. Dios estaba enojado por su falta de fe y amenazó con destruirlos. Moisés rogó y Dios respondió: sus hijos andarán 40 años sin rumbo fijo por el desierto, llevando a cuestas sus rebeldías, hasta que su cuerpo sea consumido en el desierto. 40 años llevarán a cuestas sus iniquidades, un año por cada día, conforme al número de los días que anduvieron explorando la tierra, y así experimentarán mi castigo. Números capítulo 14, versículos 33 y 34. En cambio,
El Señor declaró que Israel vagaría por el desierto durante 40 años hasta que la primera generación muriera, excepto los 2 espías fieles, Caleb y Josué. Números da atisbos de los 40 años de peregrinaje de Israel. Uno de los peores momentos fue cuando Israel se quejó porque no había agua. Dios instruyó a Moisés para que le hablara a una roca y el agua brotaría de ella. Pero Moisés desobedeció. Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la peña y Moisés les dijo: «Óiganme ahora, rebeldes, ¿acaso tendremos que sacar agua de esta peña?» Y dicho esto, levantó su mano y con su vara golpeó la peña 2 veces. Al instante brotó agua en abundancia y bebieron la congregación y sus bestias. Números capítulo 20, versículos 10 y 11. Dios quería que Moisés demostrara su paciencia, misericordia y mansedumbre. En cambio, Moisés representó a Dios como impaciente, enojado y reacio a hacer el bien por su pueblo. Como Moisés y Aarón no santificaron el nombre de Dios, quedaron descalificados para llevar a Israel a la tierra prometida. Un evento final en Números apunta a la salvación de Jesús. Sucedió en respuesta a las quejas y reclamos de Israel nuevamente. Esta vez, el Señor envió serpientes ardientes que mordieron y mataron a muchos israelitas. Los israelitas clamaron a Moisés. Y el Señor le dijo a Moisés: «Haz una serpiente como estas y ponla en un asta. Todo el que sea mordido y la mire, vivirá». Números capítulo 21, versículo 8. Como más tarde Jesús le explicó a Nicodemo, la serpiente de bronce representaba su muerte en la cruz. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Todos hemos sido infectados con la naturaleza pecaminosa de Satanás, pero solo necesitamos mirar a Jesús en la cruz con fe dada por el Espíritu de que Dios el Padre nos salva de los efectos de ese pecado, incluyendo la muerte eterna y el infierno. Los problemas con frecuencia nos llevan a rebelarnos, dudar y quejarnos y desesperarnos. Pero Dios, en su gracia, nos perdona, nos provee y nos protege. Jesús ruega a su Padre Celestial para que nos perdone por causa de su propio sufrimiento y muerte y que nos guíe fielmente a nuestra tierra prometida, el nuevo cielo y la nueva tierra, donde viviremos en la presencia de Dios para todo siempre. ¿Le gustó del video? Entonces, deja un le gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbete al canal clicando en el botón rojo que hay aquí abajo. Es gratis, pero al hacerlo me apoyarán mucho. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.